Una característica personal de Allende que me parece que en lo cual hay bastante consenso, incluidos los adversarios de Allende desde el punto de vista político, es que Allende constituye una singularidad por la consecuencia política de él, que desde el principio el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que, conociendo como conocía esa característica de Allende de su consecuencia, ya antes de llegar al poder el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que un eventual gobierno de Allende en Chile sería riesgoso para los intereses norteamericanos, dueños de la gran minería del cobre. Claro. Tanto es así que entonces, muy conocida la historia, Kissinger decía que para Estados Unidos era más peligroso Chile con Allende que Cuba con Castro, porque el ejemplo de Allende, de que por la vía democrática y pacífica, mediante el fortalecimiento de las instituciones, se llegase a reformas estructurales como las que podía llevar a efecto Allende, si era consecuente, y ellos suponían y sabían que sí que lo sería, y que por lo tanto no ocurriría como lo ocurrió con González Videla, que habiendo llegado al poder con los votos del Partido Comunista, a los 6 meses empezó a perseguir a los comunistas, creando campos de concentración para los comunistas. Hay gente que yo he escuchado que tenía clarito que venía el golpe, clarito, 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 pero parece... Nosotros especulábamos que podía ser en el 73, pero era una visión... Es el 73, pero es para el 18 y 19 son las fiestas patrias. Y el 19 se hace lo que se llama la parada militar. Entonces, lo que nosotros decíamos, parada militar no va a haber este año, porque los milicos van a pararse, no van a hacer parada militar. Entonces hay estos escanseos entre que parece que viene el golpe o parece que pasa algo, pero yo creo que desde mi perspectiva, de donde yo estaba, nunca pensamos, nunca dimensionamos la brutalidad que se nos venía encima. O sea, al nivel de lo que se nos viene encima. Eso nosotros no lo dimensionamos. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Usted llega aquí arriba, donde está el ascensor. Ajá. Usted va a ver el ascensor, abajo al lado hay una escalera. Sí. Usted sube la escala y va a llegar arriba, al otro lado del ascensor. Y ahí va a ver todas las casas que hay arriba. ¿Y podría ser que esté la de Allende ahí? No tengo idea, porque yo no tenía la más mínima idea. ¿Y quién te dijo esto? ¿Cómo te dijeron enteraste? cuando llegué, un vecino así como me dijeron. Nada. ¿Qué te dijeron? Lo que te dije. ¿Qué? ¿Que vivía o que nació? Que nació en esta zona, en el sector de la Quebrada de Francia. Eso. ¿Sabía que Allende había nacido en Valparaíso? No tenía ¿Tampoco? idea tampoco, no. Bueno, porque la información que tenemos es que puede haber sido aquí, en este cerro. Y de Allende no sabe nada. No, de Allende eso no se nunca. sabe. Porque mi esposo era de la Armada, así que no podía ver a Salvador Allende. ¿Era qué? De la Armada. Ah, de la Armada. Claro, era suboficial mayor en retiro. Entonces, imagine el año 73, él no quería nada con saber de Salvador Allende. Y usted sabe que Pinochet nació acá también, ¿no? Sí, también así. Los dos nacieron claro, aquí. claro. Entonces, pasó que le digo yo, pues no tengo idea, él nunca me habló de Salvador Allende, la verdad, las cosas. El compañero Allende, que entendía el momento que vivíamos y estábamos en conocimiento de la conspiración en pleno desarrollo, nunca quiso que se armara el pueblo. Y no lo quiso porque él no quería una guerra civil a sabiendas de que iba a tener un costo humano muy inmenso, que él lo quiso evitar de todas maneras. Yo no me pregunto cuáles, pues nunca llegaron ningún arma, nunca hubo nada con que defenderse. Éramos un grupo de estudiantes en circunstancias que la CUT llamaba que todo el mundo se fuera para su casa, había otro sector de jóvenes fundamentalmente, y seguramente en otro lugar había otra gente, que esperábamos defender al gobierno popular a Chilito, a Pellizcones, a ¿con qué? Si no había nada.
pero tampoco había un ejército irregular, como suelen decir, o como empezaron a decir después del 11, no había ejército irregular. Por eso es que cuando hablan de las armas rusas, yo fui incluso llevado a un tribunal de guerra por haber traído unos barcos pesqueros, que según los militares, estos barcos pesqueros habrían traído armas, lo que era absolutamente falso. Como es falso es de que aquí había 15.000 cubanos armados. Usted comprenderá que si hubiese habido, no 15.000, con 1.500 nomás ya había para defender el gobierno con toda la tenacidad del mundo. Todo eso es una grandísima mentira, ¿no? Y por lo tanto, yo puedo decirlo con toda franqueza y con toda claridad, que quien no quiso derramamiento de sangre fue el propio compañero Allende. Además, él tenía una teoría que de alguna manera se cumplió, ¿no? Él sostenía de que entre militares no pelean. Y mientras nosotros tuviésemos en apoyo al gobierno un sector importante del ejército, a Carabineros de Chile, que es una fuerza también apreciable, y algunos sectores de la Marina y de la aviación, nunca se iba a poder llegar al golpe que se produjo. ¿Y cómo se produce? Cuando el general Prat, que era el comandante en jefe del ejército, que era un hombre adscrito a la ley y a la Constitución, él no era allendista, él era constitucionalista, y ese gobierno nuestro estaba enmarcado dentro de la Constitución y él por eso lo defendía. Sin embargo, se cansó de la agresión, de tanto fastidio que le originaron incluso las mujeres, las esposas, ¿no?, de los militares, ¿no? Y hasta que él renunció. Cuando renuncia el general Prat, el esquema del compañero Allende se viene al suelo, como castillo de naipe. Y a partir de ese instante, entonces se intensifica la conspiración para culminar, como ya sabemos, el día 11 de septiembre del año 1973. Ahora, si era inevitable el golpe de Estado, yo pienso que no. Y creo que, por lo demás, lo conversé con él unas 2 o 3 veces. Lo mismo que con el compañero Luis Corbalán, que era el secretario general del Partido Comunista, que el problema de Chile era político. No había que buscar una salida armada, sino que había que buscar una salida política. Y la salida política estaba en gobernar junto con la democracia cristiana. O sea, hablando en plata, separar la democracia cristiana de la derecha política golpista. De esto se dieron pasos bien importantes. Allende estuvo dispuesto a nombrar a Castillo Velasco, ex rector en ese tiempo de la Universidad Católica de Santiago, como ministro de Educación del gobierno popular. Y ahí se entronca con el segundo paro de los camioneros ya en el 73. Y de ahí se cierran las posibilidades de buscarle una salida política a la crisis que se había producido en Chile. Porque a mí me lo dijo el mismo presidente Allende, que 1 o 2 días antes que él había comentado esta idea en el Consejo de Gabinete, había venido Carlos Altamirano a decirle que en el momento que entraban ministros demócratas cristianos en el gobierno popular, en ese mismo momento renunciaban los ministros socialistas. Eso por un lado. Y la AEC, que había tenido un proceso de derechización en la directiva, no le dio el pase, como se decía en ese tiempo, a Fernando Castillo Velasco para que fuera ministro de Educación en el gobierno de la Unidad Popular. Esa fue la última tentativa política que se hizo para darle una solución política a la crisis, que era crisis política, y que no, la solución no era militar,
se vio el mismo día del golpe de Estado.